alegría que hoy estemos en este lugar para hablar de la victoria de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros a veces nos sentimos muy atribulados, muy tristes frente a un mundo como este, pero tenemos que aprender a enfrentarlo con la palabra de Dios, enfrentarlo con las verdaderas yo digo tener los verdaderos sentimientos con los que se tiene que enfrentar este mundo. Un mundo caído, un mundo en pecado, usted tiene que, como creyente, saberlo afrontar. Yo quiero que hoy quede eso en nuestros corazones, que la victoria de nuestro Señor se aplique a nuestro día a día, que hoy usted aprenda a experimentar la victoria de Cristo en su vida. Amén. Tenemos estamos en un tiempo donde nuestra selección Colombia cayó derrotada y note, es la selección, pero el sentimiento lo tenemos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Todos. Y uno queda con esa sensación de derrota dentro y como que la comparte uno en todo el país. Quedamos por fuera del mundial, porque quedamos por fuera y queda eso ahí. Dirán las hermanas, a mí ni me va ni me viene eso. Pero vea que se le manche un vestido y verá cómo es que se siente. Que sea el vestido que más le gusta y verá cómo cambia uno. Entonces hay cosas que lo hacen sentir a uno así. Pero bueno, cuando uno ve la cruz hay un agridulce, ¿no? El Señor está muriendo, pero al mismo tiempo nos está dando la victoria. Y el cristiano tiene que saber eso, tiene que comprender eso. Y yo por eso quiero en esta mañana ministrarle su vida a través de su palabra. En primer lugar quiero hablar de ese lenguaje, de ese vocabulario que tenía la iglesia primitiva, un vocabulario de victoria. Ellos enfrentaron al imperio romano y se enfrentaron a la persecución, a ese contexto tan difícil que tenían, con un vocabulario de victoria. Amén. Miremos en 1 Corintios 15, 57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8, 37, 38 está ese lenguaje, vea. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, vea cómo hablaban ellos en medio de ese ambiente hostil, ese escenario que tenían tan malo. Estoy convencido de que nada me podrá jamás separar del amor de Dios. ¿Qué decían? Ni la qué, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Qué sensación hay ahí? ¿De victoria o de derrota? Pero ¿qué contexto tienen en realidad? ¿Ve? Persecución, pobreza absoluta. No hay ni cisben en ese tiempo. Malo el sistema de salud, mala la educación. Estaban totalmente mal. Pero en medio de todo eso tenían un ambiente, un lenguaje de victoria. Segunda de Corintios 2:14 dice, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos llevan, ¿qué? En triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Predicaban con ahínco, con denuedo, con poder, con fuerzas, llenos del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:3 dice, has sufrido por mi nombre, como sufrieron por su nombre, con paciencia, sin darse por vencido. Victoria es el lenguaje de ellos. Victoria, triunfo, vencer. Este era el vocabulario que aquellos primeros seguidores del Señor
del Señor resucitado, así hablaban de victoria. Sabían que se lo debían a Jesús el victorioso. Ahora, Apocalipsis 3:21, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Como yo salí, ¿qué? ¿Cómo salió? Cuando uno mira al Señor cerrando su ciclo de vida, uno dice, ¿salió vencedor? ¿Salió vencedor el Señor? Salió crucificado. Salió acrisolado allá, lo mataron, lo escupieron, lo volvieron una nada. Dice la palabra que fue inmolado, que fue molido, que fue desechado, que fue varón de dolores. Cualquiera que en ese tiempo mirara ese cuadro diría, ¿de dónde saca esta plaga que son victoriosos? En estos días hablaba con un hermano y me decía, pastor, estoy muy mal. Y le dije, ¿por qué no fue a culto? No, estoy mal, pastor. Es difícil, pastor, no tener para un cono para mi hijo. Y yo le decía, sí, hermano, era un asunto serio de él y no tenía para comprarle un cono al hijo. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo animo? ¿Cómo le fortalezco? Voy a orar por él. Pero al otro momento dice, no, ir al parque y uno encontrarse que muchos tienen mujer y yo no tengo. Y siguió hablando así, y me robaron, y siguió, quedarse uno hablando ahí, seguir, termina uno también desanimado. Y hay muchos que tenemos todas estas cosas que son una realidad. Pero lo que yo veo es que la iglesia está en una peor realidad. Ellos no lloraban o sufrían por un cono. Ellos era porque los perseguían para matarlos. Eran asesinados, eran desechados, eran desmeritados, eran por todas partes, eran menospreciados. Eran una plaga para ese tiempo los cristianos. Y entonces, ¿qué los mantenía motivados? ¿Qué los mantenía alegres, animados? La muerte de Cristo, la muerte del Señor y su resurrección. Eso lo tenían en el corazón. Ellos comprendían y sabían qué era lo que había salido de la cruz de Cristo. Y por eso se hacían romper, se hacían matar y vivían con una perspectiva correcta. Hoy necesitamos eso. Hoy la iglesia necesita tener una perspectiva correcta para poder sufrir bien en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No dijeron amén, ¿no? Porque no les dije para poder recibir las fincas y los carros. No, Señor, para poder sufrir bien. Apocalipsis 5:5 dice, pero uno de los 24 ancianos me dijo, ¿qué le dijo uno de los 24 ancianos a Juan? Hermano, ¿deje de qué? Deje de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ¿qué ha hecho? ¿Ha ganado la qué? Ha ganado la victoria. Es el digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Deje de. Mire al que está a su lado y dígale, deje de quejarse tanto. Usted es un vencedor, usted es un victorioso, usted es un multimillonario de Cristo. Por más que te vaya mal, te va bien. Y es algo que tenemos que aprender, hermano, que por más que no estemos mejor dicho, en la victoria conforme al mundo, es que tener éxito es tener plata, tener salud y tener posesiones. No, Señor, usted tiene a Cristo Jesús. Y hay que aplicar esa victoria. Hay que aplicar el perdón. Hay que aplicar eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados, triunfar sobre el demonio y triunfar sobre la muerte. Creo que aquí están los vencedores. Escúchame bien, los vencedores de la muerte, hermano. Estamos aquí. Todos los que reciben a Cristo vencerán la muerte. Estoy diciendo que usted tiene vida eterna por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude a establecer esta felicidad.
Versículo 5:5, ¿leía eso? Ya leímos Apocalipsis 5:5, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero es bueno que comprendamos esto. Cristo batalló contra los poderes del mal y obtiene la victoria sobre ellos, como una victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mal. Ojo, Jesús venció el pecado, venció la muerte y venció al maligno, y hoy nosotros también lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Entonces, nuestra redención es una obra a la vez de precio y de poder, de expiación y de conquista. En la cruz se hizo la compra y en la cruz se ganó la victoria. Allí fue derramada la sangre que anuló la sentencia dictada contra nosotros, y allí fue soportada la muerte, que fue el golpe mortal al reino de Satanás. La victoria está ¿en quién? En Jesús. Ese coro lo vamos a cantar ahorita. La cruz de Jesús desarmó al diablo, lo venció, como también a todos los principados y potestades bajo su mano. Así que vamos a responder una pregunta en esta mañana: ¿cómo logró Dios la victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte? ¿Cómo lo hizo? Vamos a mirar 6 etapas decisivas de victoria. Vuelvo a repetir, vamos a ver la victoria que se desenvuelve en 6 etapas. Vamos a mirar estas 6 etapas, amén, para que uno diga: soy victorioso. No, yo soy victorioso, y tener claro de que usted es un más que vencedor. Note que la iglesia primitiva decía: somos más que vencedores. A ver, repita conmigo: soy más que vencedor. Ahora ponga la cara de un vencedor. Eso, ponga esa cara de un vencedor. No, el de las... Está poniendo la cara de la selección Colombia. No, hermano, ponga la cara de vencedor. A ver, ¿cómo se pone esa cara? Eso, levante ese rostro, hermano, y en el nombre de Jesús, ustedes, eso, mire el hermano Francisco, dice: soy más que vencedor. Ahora, hablar de victoria, ¿no? Hablar de victoria no es que vamos a hablar de ser triunfalistas, yo soy más. Hermano, ¿cómo está usted? Y le duele el pie así. En victoria está que le duele. No quiero eso, sino que usted entienda por qué usted es un vencedor. Amén. ¿Amén o no amén? Bien. En primer lugar, la victoria predicha. Vamos a hablar de la victoria predicha que está en Génesis 3:15. ¿Cómo me gusta esto? Que es una victoria cantada. Es una victoria, ¿cómo decirlo? Cuando alguien se lo canta con anterioridad, ¿cómo podríamos decir eso? Predicha, ¿sí? Por eso lo puse como título, pero es como alguien estarle diciendo: yo a usted le voy a ganar, yo a usted le voy a dar una paliza, yo a usted le voy a dar una golpiza, métase conmigo y verá que lleva el bulto, yo venga y llorar. Y entonces es como eso. Y el Señor, desde un comienzo, cuando Adán y Eva pecan, suelta Génesis 3:15. Y es impresionante que la primera profecía que hay sobre el Mesías Salvador, sobre la venida de Cristo, sobre la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, está en Génesis 3:15 ya predicha. Vea lo que dice: y pondré hostilidad. Le dice al diablo, Dios le dice al diablo: pondré hostilidad entre tú y a la que engañó. Te voy a dar un golpe con la misma que engañaste, ¿oyó? Y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente, ¿te qué? No los oigo. Te golpeará la cabeza, y tú le golpearás, ¿qué, feo? El talón. Eso es, en la cruz tú querrás matarlo, pero en la cruz es donde te voy a dar un golpe mortal. Vamos a Isaías 9:6-7.
El Señor sigue mostrando su plan de victoria. Pues nos ha nacido un niño. 6, 9, 6, Isaías 9, 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Note que está hablando 750 años antes de Cristo, como si fuera presente. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado como consejero, maravilloso. ¿Cómo? Por eso es que cuando los reyes magos vienen a traerle las ofrendas, caen de rodillas, porque ellos saben que ese niño es el Mesías Salvador. Dios poderoso, ese niño será Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto ¿qué? Esto es una victoria ¿qué? Cantada, predicha. Vamos a ver a una victoria iniciada. Entonces ya pasamos todo el Antiguo Testamento y vamos a comenzar el Nuevo. Y recuerde, el Nuevo comienza con el nacimiento del Señor. Mire, la victoria iniciada, o sea, ya está cantada y se va ¿qué? Por eso he dicho, entre el llamado y la consumación del llamado hay un proceso. Y en ese proceso está, en el momento del proceso de esa victoria, está la victoria por etapitas, por etapas ahí del Señor. Mire lo que dice ahí, el ministerio de Jesús. Vamos a ver a Satanás, que hizo muchos intentos y diversos intentos de librarse de él. Quería derrotarlo antes de llegar a la cruz. Alguien me decía, pastor, ¿será que el diablo ya sabía que en la cruz el Señor lo iba a derrotar? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, ¿por qué lo llevó hasta allá? Eso, la pregunta es esa. Muchos dicen, no, sí. Bueno, el asunto es que el plan del Padre, en el plan del Padre, el autor de todo el proyecto de salvación estaba la cruz de Cristo. Y el Señor tenía un proyecto que terminar, era en la cruz de Cristo, en su cruz, por favor. Entonces Satanás hizo intentos para frenar este éxito. El primer intento lo hizo asesinando a los niños. El segundo intento en la tentación en el desierto. Exacto. El tercer intento lo hizo cuando le quisieron obligar a que se presentase como rey sin cruz. El cuarto intento lo hizo cuando a través de Pedro le dice, pero Señor, ¿cómo vas a ir a la muerte? No lo permita, no lo vuelvas a decir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. El quinto intento lo hizo con Judas cuando lo vendió. Así que miramos todos estos intentos y de todos el Señor le acertó un severo golpe. Lucas 10, 18, 19. En ninguno de estos pasos el Señor perdió o el diablo lo venció, en ninguno de estos. Lucas 10, 18, 19 dice, sí, les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado ¿qué? Autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Y dice, y nada les hará ¿qué? No sé si me quisiera como expresarlo así. No solamente él le dio su golpiza al diablo, cada vez que el diablo se le acercó le dio su paliza, sino que dijo, voy a levantar un equipo para que le den paliza por todos los lados. Y es ahí donde llama a sus 12 y los forja y los forma. Y cuando los forma les dice eso, mire,
Mire, los mandó de dos en dos y comenzaron a sanar los enfermos, a reprender a los demonios y a hacer fiesta. Eso es parte de la iglesia. Y dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice, miren, el Señor diciéndole a sus discípulos, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre las serpientes, escorpiones y ¿qué? Y aplastarlos y nada les hará daño. ¿Cuántos reciben esa palabra? Miren, la iglesia tiene esa autoridad. Recíbala en el nombre de Jesús. Mientras usted esté lleno del Espíritu Santo, el diablo no lo puede tocar. Dije, si está lleno del Espíritu Santo. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, aún bautizado usted, aún con el Espíritu dentro, nos da nuestra paliza. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, el diablo nunca podrá vencernos. Nunca. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Lucas 11, 21, 22. Cuando un hombre fuerte está armado, mire lo que dice el Señor. Haga de cuenta como, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando alguien está hablando y dice, mire, yo soy más fuerte que usted, métase conmigo y cada vez que se meta conmigo le doy su paliza. Eso es esto. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Eso es el diablo. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Esto es lo que hoy en día nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y lo que Cristo hizo, cada vez que se encontró con el diablo sabía que él era más. Algo que usted y yo tenemos que aplicar es esta palabra. Ahora Cristo está dentro de nosotros. Y cuando Pablo dice, en Él somos más que vencedores, es que en Cristo usted es más que vencedor. Cuando usted levanta su mano y dice, en el nombre de Jesús, te echo fuera, diablo mentiroso, de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Esto hay que tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso les dice, luego que he resucitado, el Señor le dice en Marcos 16, le dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos. Eso lo dice la palabra. Si comiesen cosa mortífera, no les hará daño. Y en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces tenemos una victoria, número 1, predicha, y una victoria iniciada. Todo lo que es hasta la cruz es una victoria iniciada. Pero ahora cerremos aquí la tercera victoria, que es la victoria obtenida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La victoria obtenida es la definitiva, que fue lograda en la cruz del Calvario. Versículo Juan 12, 31, 32 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Me gusta cómo habla el Señor aquí. Ha llegado el tiempo. Es el momento en que el Señor va a ir a la cruz. Ha llegado el tiempo, me ha llegado la hora. Ha llegado el tiempo de tomarme esa copa. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 31 y 32. Cristo habría de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, hacerle libertar a todos aquellos que estaban sujetos bajo servidumbre. Ahora, mire lo que dice Hebreos 2, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que comprender aquí, pastor? ¿Qué es lo que tenemos que analizar aquí? Tenemos que analizar algo aquí.
que Dios no puede morir. Nadie puede matar a Dios. Por ende, para que hubiese remisión de pecados tenía que haber muerte. Sin muerte no hay perdón. Entonces, al Señor, ¿qué le tocó, José Daniel? Leamos otra vez el texto. Si un niño entiende esto, se salvó. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, vuelva al texto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, somos humanos, hechos de carne y sangre, normal, está hablando bien. El Hijo también se hizo de carne y sangre. ¿Qué se necesitó para el perdón de nuestros pecados? Que Dios se hiciera hombre. Era de la única manera que Él podía morir, como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pues solo como ser humano, dice, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte, ¿qué podía pasar? Podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Por eso, en la cruz el Señor nos dio la victoria sobre la muerte. Estoy diciendo que hay una manada de vencedores frente a la muerte. No, hermano, todos ustedes los que reciben a Cristo tienen vida eterna. Vencemos la muerte en el momento en que se recibe a Cristo, porque Él venció. Vencemos los poderes de las tinieblas, porque Él las venció. Por eso usted, en el nombre de Jesús, echa fuera demonios. Y en el nombre de Jesús usted vence el poder del pecado. Y en el momento cuando recibe a Cristo, usted es perdonado. Y puedo decir que hay una manada de santos aquí en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado, usted tiene una cara de santo pero terrible. Y no se lo digo porque es que tenga cara de santo, sino porque tienes a Cristo Jesús en el corazón. Dele un aplauso al Señor. Chucho tiene una cara de santo pero tremenda. El que tiene a Cristo venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo. A su nombre. Eso es un poder obtenido allí. Hebreos, vamos a Colosenses 2:13 al 15. Dice, tal vez yo creo que es el pasaje más claro que hay sobre la victoria. Colosenses 2:13 al 15. Voy a demorarme aquí unos 5 minuticos para pasar rápido. Colosenses 2:13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Qué más hizo? Y la eliminó. ¿Dónde? Clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Deme la Valera en ese 13, 14 y 15. Y como dijo Pacheco, esto se lo hago sonar a nombre del reino de los cielos. Dice, y a vosotros estando muertos, ¿cómo estábamos? En la inmunda, muertos, y en la circuncisión de vuestra carne. Dice, os dio, ojo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, nos dio vida juntamente con Él. ¿Y qué hizo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Qué es lo que yo saco con ir a culto allá? ¿Qué es lo que saco con evangelizar? ¿Para qué los maestros de escuela dominical? Esto es lo que hacemos, hermanos. Cuando uno lleva el mensaje, la persona recibe a Cristo y sus pecados son perdonados.
Un día daba un testimonio un pastor sobre esto. Decía que al culto le había llegado un tipo pero arrogante. Y entonces al final del culto se acerca la esposa con él y como siempre hace: pastor, le presento a mi esposo. Y el hombre, sí, le dice: yo vengo aquí porque mi esposa me trae. Y no es que me guste mucho esto, porque a mí lo que me gusta es los negocios, hacer plata, y no para caridad. De una vez lo saco. Como a los 3 meses pasó que lo llamó un hombre al teléfono, y cuando lo llamó, este hombre le decía llorando y lloraba: ayúdeme, pastor, ayúdeme. Y le decía: pero su merced, ¿quién es? ¿Por qué tiene mi teléfono? Yo soy ese hombre que una vez. Y el pastor, claro, se echó para atrás, dijo: tenía los días contados. Y ese día ese hombre le lloraba y dije: no puedo, estoy ocupado, no puedo atenderlo, yo necesito que me ayude. Bueno, y le dijo el pastor: pues entonces antes de que voy a ir a tal lugar, pues nos vemos en tal parte. Y se fue el pastor y se encontró con el hombre, pero algo que él decía tan tremendo era que el hombre lloraba tanto y le tocaba el hombro, que él miraba para todos los lados y decía: ¿qué pensará? Este hombre, y no sabía qué hacer. Y entraron a una discoteca, man, entraron a una heladería, a una panadería, y ahí lo atendió. Pero antes, él decía: antes de yo encontrarme con ese hombre, yo quería decirle: se va para el infierno, hermano, usted va para el infierno, usted no hay nada que hacer con. Y él le oraba a Dios y decía: Señor, ¿qué le digo a este tipo? ¿Qué le digo? Es que era un dueño de una empresa grande ahí en Bogotá, es el dueño. Y el Señor le dice: dígale que sus muchos pecados son perdonados. Y mientras oraba ahí, el pastor dice: Señor, pero ¿cómo le voy a decir eso? No, póngasela más difíciles. Y así, y volvía y le decía: ¿qué le digo en serio, Señor? Dígale que sus muchos pecados son perdonados. Y otra vez le iba a cuestionar, y el Señor le dijo: que le diga que sus muchos pecados. Está bien, Señor, ya. Y estaba ahí cuando le lloraba, y el hombre le dice: deme un consejo, pastor, ¿qué palabra tiene usted para mí? Y le dice: pues hermano, el Señor me ha dicho que le diga que sus muchos pecados son perdonados. Cuando él le dice eso, no, ese man se quebró. Y él no sabía, él dice: pero la palabra de Dios lo quebrantó. Ese tipo se convirtió completamente. Y es un hombre de los accionistas más fuertes de ese ministerio. Es un hombre que da para las misiones. Es un hombre que transformó su empresa. Es un hombre que puso todo al servicio del Señor. Pero lo impresionante es eso, ¿no? Esa palabra, ese momento que le dice: tus muchos pecados ¿son qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que conseguimos cuando venimos a Cristo. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, uno mira que todos los que iban al templo y llevaban el cordero, ¿por qué llevaban ese cordero? ¿Por qué lo llevaban? Con este cordero voy a hacer el sacrificio expiatorio de mis pecados. Y cuando regresaban de la Pascua y de toda la ceremonia, ellos iban felices. ¿Y por qué iban felices? Porque los pecados habían sido perdonados. Mas sin embargo, escuchen esto: los pecados no eran perdonados en el Antiguo Testamento. No, los pecados eran ¿qué? Tapados. Pero si Cristo no muere en la cruz del Calvario, todos los del Antiguo Testamento se van al infierno. Cristo murió en la cruz del Calvario por los del Antiguo Testamento, los del presente y por nosotros en el futuro. Y su muerte nos dio a todos el perdón de los pecados. Lo más grande que usted puede tener hoy, aunque usted no dé un grito de júbilo, aunque usted no pegue un grito y toque el techo, aunque usted hoy no suelte asombro, un día se va a asombrar que lo más maravilloso es que usted entre al cielo y que sus muchos pecados fueron. Denle un aplauso al Señor. Disfrútelo, gócelo. Hermanos,
Por más que se haya comportado hasta hoy mal. Y Dios sabe que mañana usted a veces se va a seguir comportando mal. Pero a usted no lo salva el portarse mal y el portarse bien. A usted lo salva creer y tener fe en Jesucristo. Pastor, ¿me da la autorización para ir a pecar? Si usted verdaderamente es un convertido, deja de pecar. Y recuerde que la abundancia de pecado es una irreverencia. Y esa irreverencia, esa falta de respeto al Señor, te puede condenar. O sea que ese pecado que usted sigue a veces haciéndolo sin arrepentimiento, te puede condenar. Bien, miremos dos ejemplos o dos aspectos diferentes de la obra salvadora de la cruz de Cristo. Dos aspectos diferentes. Entonces está, número uno, el perdón de nuestros pecados, y número dos, la derrota de los principados y las potestades. En primer lugar, miren el texto, verso 13, por favor, rápido. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Deme la traducción actual a ver si me gusta y nos ayuda más. Actual. Bien, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. 14. Y anuló, ayúdenme a leer eso, y anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Y la qué? Noten los verbos: anuló, eliminó y clavó. Clavó todo eso en la cruz del Calvario. Yo tengo aquí algo. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, era un documento escrito a mano, especialmente un certificado de deuda, una obligación, una confesión firmada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros frente a un banco? Y le dicen a uno: firme aquí, señor. Y la letra chiquita: no importa, firme. Queda uno ahí, ¿qué? Endeudado. Y lo que teníamos frente a Dios era una condena, un certificado de condena. Estábamos endeudados. Teníamos los 10,000 talentos. ¿Quién pagaba eso? Nadie. Nadie podía pagar esa deuda. Una deuda que figuraba como un testimonio perpetuo contra nosotros. ¿Y qué dice el apóstol aquí? Entonces dice: la anuló, la quitó y la clavó en la cruz. En todo caso, Dios nos libra de la bancarrota solo pagando nuestra deuda en la cruz del Calvario. ¿Sabe cómo salimos de la bancarrota frente a Dios? Un Viernes Santo a las 3 de la tarde. Y pagó la deuda. Tremendo que todo, mire, algo que no les cabía a los judíos era que los gentiles también entráramos en la bendición. ¿Cómo puede ser la salvación para toda esa plaga pagana? Exacto. Ahora nosotros recibimos a Cristo y recibimos también las bendiciones de los judíos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hay otra parte aquí que es la segunda, que es la del verso 15. Por favor, déjelo ahí. Entonces, las tres palabras, ¿cuáles fueron? Anulado el pecado, quitado y clavado en la cruz. Ahora miremos la bancarrota de los poderes del mal. Primero, miremoslo ahí. De esa manera desarmó ¿a quién? A los gobernantes y a las autoridades espirituales. Segundo, ¿qué hizo? Segundo, los avergonzó públicamente. Y tercero, la victoria sobre esos demonios. Entonces miremos esas tres palabras. Primero, los despojó, los desvistió, los humilló. Segundo, los desarmó, o sea, los degradó. Y en segundo lugar, los exhibió públicamente. Y en tercer lugar, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Alguien dijo así en un foro sobre ellos. Dijo: en la cruz se celebró una victoria. De este modo la cruz fue su patíbulo. Desde un punto de vista, su carroza imperial del Señor, desde otro, exhibiéndolos
como sus prisioneros y finalmente los arrastró al pie de las ruedas de su carro triunfal. Es algo maravilloso que no se ve, que no se nota, pero fue el garrotazo. Escúcheme, fue el garrotazo de Génesis 3:15 al diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Podríamos celebrarlo hoy? ¿Podríamos disfrutarlo? Bien. Estas imágenes parecen fuertes, pero ¿qué es lo que significa en realidad que el Señor diga ahí en su palabra y los exhibió públicamente? Hemos visualizado una batalla cósmica en las que las potestades de las tinieblas rodearon y atacaron a Cristo en la cruz, y en la que Él las desarmó, las desacreditó y las venció. Nosotros no vimos eso. Nosotros vemos la pasión de Cristo y es denle y denle al Señor y denle y denle y denle. Pero en el momento el Señor también le está dando y le está dando y le está dando al diablo la cabeza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si fue invisible, como seguramente tiene que haber sido, ¿cómo pudo entonces exhibir el Señor públicamente al diablo y sus demonios y darnos la victoria en esos términos? Porque uno dice, a ver, ¿dónde está lo público? Si en lo público el que se mira derrotado, ¿quién es? El Señor. Pero el texto dice que exhibió públicamente a todos los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La pregunta para todos: ¿dónde se ve que es público? ¿En dónde está lo público? En lo que nosotros no vimos. En el momento había un auditorio, en el momento habían muchísimos espectadores que nosotros no miramos. Todo el cielo estaba mirando, todo el reino de Dios estaba mirando la victoria de Cristo sobre los demonios allí en la cruz del Calvario. Canceló y venció al diablo y sus demonios. De manera que la victoria de Cristo, predicha inmediatamente después de la caída del Edén, fue iniciada durante su ministerio público y decisivamente ganada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miremos una cuarta victoria. Es la confirmada y anunciada en la resurrección. La cuarta etapa es la victoria confirmada y anunciada en la resurrección. No hemos de considerar la cruz como una derrota. Dije que no podemos considerar la cruz como una derrota. Voy a repetirlo. Aunque usted en muchas ocasiones parezca derrotado, no está derrotado. Usted es más que vencedor. Así no tenga para la luz. ¿Sí ve cómo les apliqué eso? Así la mujer no le dé pico. ¿A cuántos en estos días la parte emocional, sentimental le ha dado duro? Levante la mano y dice: pastor, mi área sentimental es... Nadie, solo el pastor, gloria a Dios, lucha con la pastora, aleluya. Alguno que diga: no, pastor, para levantar en este tiempo una buena mujer, no, estoy en un marido que está, no. Y uno a veces, hermano, aunque eso esté pasando, usted es más que vencedor. ¿Cuántos en la parte financiera también dicen: no, pastor, me tiene abrumado esto, y hago por aquí y hago y no me da y no me da? ¿A cuántos le deben a un banco así que dice: le debo a ese banco y me hace trotar al 100? Levante la mano. Antes solo el pastor, solo el pastor. Todos los deudores aquí al Banco de la República, ustedes son más que vencedores. Dígale, uy, tiene una cara de vencedor. ¿Sí ve cómo cuesta aplicar eso? Cristo en la cruz del Calvario, un vencedor. Pero tenía cara de vencedor. Por eso esa cara que usted tiene es la de un vencedor. Así. Bien, más bien la cruz fue la victoria conquistada. En segundo lugar, escuche esto: la resurrección
no es la victoria total. La resurrección es la victoria confirmada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que un día, hermano, se va a confirmar todo cuando resucitemos todos de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, era imposible que la muerte venciera o retuviese al Señor en la tumba, porque ya la muerte había sido derrotada. Los principados y poderes malignos que habían sido privados de sus armas y de su dignidad en la cruz, en consecuencia ahora fueron puestos bajo sus pies y sometidos a Él. Es increíble lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. De verdad que hay una teología muy profunda, pero es muy poderosa lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Hechos de los Apóstoles. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. Mire cómo lo resucita. No solamente, escúcheme, en la cruz del Calvario está ese momento que uno dice, pobre, quedó ahí pobre, pero el Señor lo reivindica. La reivindicación o la vindicación es el momento de la resurrección que deja en pocas palabras, este suceso era para callarle la boca a todo el mundo que había hablado de él. Esa resurrección levantó el ánimo de sus discípulos, fue la que elaboró algo poderoso dentro del corazón de todos los discípulos, que los puso a 1000 en su fe. Versículo 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Efesios 1:20, por favor lean conmigo Efesios 1:20. ¿Qué dice? Efesios 1:20 dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó ¿dónde? En lugares de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Primera de Pedro 3:22 dice: ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en lugares de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora hay una quinta victoria. Aparte de esa victoria en la resurrección, hay una quinta victoria, que es la victoria extendida. La victoria extendida tiene que ver con la querigma, con el mensaje que se proclama y que proclamó la iglesia primitiva. La victoria se extiende a la medida en que la iglesia salía a cumplir su misión en el poder del Espíritu, a predicar al Cristo crucificado como Señor y a llamar a la gente al arrepentimiento y a creer en Él en toda conversión verdadera. Hay un volverse no solo del pecado hacia Cristo, sino de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo. Hechos de los Apóstoles 26:18. Pablo lo tiene claro, que esa victoria obtenida por el Señor en la cruz del Calvario tenía que ser proclamada, difundida, extendida. Por eso la victoria se extiende. Y a esto lo llamamos evangelización. O sea que usted y yo somos portadores de un mensaje victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Hechos de los Apóstoles 26:18. Para que las obras, dice, para que les abras los ojos, a fin de que pasen, ¿de dónde? De la oscuridad a la luz. Esto es lo que hace usted cuando predica. El no comprender la victoria de Cristo hace que usted no le predique a la suegra. No importa los pecados de las personas. Hay un poder muy grande en la cruz del Calvario y usted lo tiene en el mensaje. Porque si esa persona recibe a Cristo, la pasa de las tinieblas a la luz, la pasa del infierno al cielo. Si tú tienes un pariente, un amigo, un ser querido, y no le predicas el evangelio, usted no lo ama. Porque los únicos que tienen el mensaje de vida eterna es la iglesia del Señor. Por favor, léalo. ¿Para qué el Señor llamó a Pablo? Dice,
para que les abra los ojos, a fin de que pasen ¿de dónde? De la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán ¿qué? ¿Qué es lo que recibe un amigo cuando yo le predico? El perdón. ¿Se imagina? Esta mujer llevaba a su esposo a culto y él, arrogante, engreído, se sentaba en el culto, estiraba los pies, no le paraba bolas al pastor. Pero un día el Espíritu Santo cayó sobre él y le perdonó. ¿Qué le perdonó? Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso me gusta. Primera de Tesalonicenses 1:9. Aquí está ya en acción la iglesia. Ahora sí, ojo que las primeras tres, si no están las primeras tres, no están las otras tres. Si no está primero lo predicho, lo que más, lo iniciado y lo ¿cuál es la tercera que se me olvidó? La cumplida. Entonces no está la cuarta, que es la resurrección, ni la quinta, que es la extensión. La extensión. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: pues no dejan de hablar de las maravillas, dice, de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando usted predica el evangelio con estos ingredientes tan poderosos, hermano, saca a gente de subir a Monserrate de rodillas. Saca a gente que coge la plata y la bota en una fuente así. Saca a la gente, hermano, de subirse y hacer sacrificios, porque el único sacrificio que es suficiente es el de la cruz de Cristo. Necesitamos llevar a nuestra gente a Jesús. Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Como me gusta eso, y nos trasladó al reino de ¿quién? ¿De quién? Léanlo por favor, ayúdenme a leer. Pues Él nos rescató del reino ¿de dónde? De la oscuridad, y nos trasladó ¿a dónde? ¿Cuántos de los que están aquí están en el reino de Jesucristo? ¿Y de dónde salimos? ¿Y esto no merece un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Entonces, la evangelización a las naciones, tarea que comenzó después de la gran victoria de Cristo. O sea que antes no había evangelismo. ¿Qué lo hizo? ¿Quién fue el autor de la evangelización? Cristo. ¿Y dónde? Desde la cruz. Por eso el Señor dice: ahora sí muchachos, vengan, vayan por todo el mundo y prediquen que yo he muerto en la cruz por sus pecados. El que creyere será salvo, pero el que no crea será condenado. Usted tiene el mensaje de salvación, mi hermano. Dije que solo la iglesia tiene ese mensaje. Sexta victoria y termino acá. Voy corriendo, ¿no? La sexta victoria es la victoria consumada, y esta es la que más me gusta. Anticipamos la victoria consumada en la parusia o en el regreso del Señor. El intervalo entre los dos acontecimientos se ha de hallar con la misión de la iglesia. El ungido del Señor ya está reinando, pero también está esperando. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Quiero decirles esto. Muchos de ustedes dicen: pastor, y esta corrupción tan terrible que hay. Usted habla de victoria, pastor, pero hay corruptos. Mire, pastor, ¿qué tal que quede Z de presidente? Eso está plagado de corrupción. Y en cambio los otros, y en cambio por el otro lado la misma cosa. Y vivimos con una sed de justicia, de que de verdad esta victoria se establezca. Uno dice: y pastor, usted habló de la victoria sobre los demonios, pero me anda una pela también. Y uno dice: ¿cuándo se acaba esta cosa de enfermedades, de corrupción, de tanta cosa? Y esto se dará en la victoria consumada.
¿Cuántos dicen amén a eso? Digan victoria consumada. Mire, el que entiende este pasaje se convierte hasta el pelo. Versículo 24, primera de Corintios 15, 24. Después de esa resurrección, dice, después de la resurrección, dice, después de eso vendrá ¿qué? El fin. Cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Entonces hay un proyecto de Cristo de entregarle todo el reino de la tierra al papá, a Dios. Por favor, que el Espíritu Santo le ayude aquí. El reino de Dios al Padre. Luego de qué? De destruir a todo Maduro. No dice Maduro. Dice, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Míreme acá. Este es el momento en la victoria consumada donde dice Dios, ya no más, se acabó, voy a arreglar este asunto. Y es donde Él viene por la iglesia. Él levanta su iglesia en el arrebatamiento. Se levantan los muertos en Cristo, pero hay un problema en la tierra que hay que arreglar. Y ese problema en la tierra que hay de sublevación, de rebelión, de que nadie quiere entregar y aceptar al Señor como el dueño de la tierra, se va a dar con Apocalipsis. Por eso se escribe Apocalipsis desde el momento del capítulo 4, versículo 1. Si me regala rápido y vuelve acá. Apocalipsis 4:1. Mire lo que dice la palabra. Después de que la iglesia es levantada de esto, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí la iglesia se levanta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, sube iglesia, y yo te mostraré las cosas que sucederán después a estas. ¿Qué se destapa de ahí en adelante? Se destapa todo el juicio sobre la tierra. La iglesia no está aquí, la iglesia está arriba. Usted y yo estaremos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, en los galardones del Señor. Hemos recibido el cuerpo glorificado, estamos de fiesta con Jesús en la cena del Señor. Pero abajo hay tribulación y hay gran tribulación. Se abren los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas. Aquí ya el Espíritu Santo no está convenciendo de pecado, justicia y juicio. Aquí ya el Espíritu Santo pasa a traer juicio sobre la tierra. Entonces, en este momento, deme otra vez el texto que estamos hablando de la victoria ¿qué? Consumada. Después de esto vendrá el fin, cuando Él entregará. Entonces hay un proyecto de Cristo de entregar el reino a Dios el Padre. Esto se lo tiene que entregar todo organizado el Señor al Padre. Entonces, ¿cómo lo pudo hacer? Dijo, no puedo hacer más sino sacarlo de voy a sacar mi iglesia, voy a sacar mi pueblo. Para poder sacar su pueblo, muere en la cruz, para que el pueblo sea de Él el que recibe a Cristo y se salva. Luego lo levanta y dice, ahora sí voy a arreglar el otro pueblo que no recibió a Jesús. Los que no reciben a Cristo, entonces dice aquí, luego de destruir, viene a destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Versículo 25. Pues Cristo, ayúdenme a leer, tiene que ¿qué? Tiene que reinar hasta que humille ¿a quiénes? A todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde quedará esa persona que usted dice, pero es que es terrible, pero es que no sé qué, pero es que se porta así, que me atracó, que me violó, ahí quedará. Versículo 26. Y el último enemigo que será destruido, ¿cuál va a ser? La muerte. O sea, Él venció la maldad, venció la muerte y venció el pecado. Versículo 27. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su
autoridad. 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, ¿qué está diciendo ahí? Cuando todo quede, ¿qué? En orden. El Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Y colorín colorado, este cuento continúa hasta la vida eterna, porque es eterno, no para. Él sigue siendo el Rey de Reyes y la iglesia la esposa del Cordero. Y todo esto es una victoria. ¿Qué? No los oigo. ¿Es una victoria? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿En dónde quedó la cruz? ¿Y en dónde quedó la resurrección? Era parte, porque si no hay resurrección no estaremos en la eternidad. Tiene que haber resurrección. Y hay resurrección porque hay cruz. Sin cruz no hay resurrección, y sin resurrección no hay cruz. Eso, mi hermano. Salmo 110:1. Salmo 110:1. Sí, la iglesia está todavía ahí, en las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Buena, hermano. Salmo 110:1. El Señor le dijo a mi Señor, ayúdeme a leer: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus. Esto terminará bien, aunque no tenga para la luz, aunque su marido no le haya dado pico, aunque no haya palcono, aunque no haya muchas veces para ponernos la pinta. Usted más que vencedor. Dije que usted más que vencedor. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pies, por favor. ¿Cómo deberíamos de cantar? Hay un coro que usted cantó ahí con mucha alegría. Alístelo. Apocalipsis 20:10. Todos, por favor, ahí de pies. Todos de pies, por favor. Digan amén los victoriosos en el Señor. Los que están en casa, Dios les bendiga. Son una manada de vencedores. Creo que le prediqué a un pocotón de victoriosos en esta mañana. Después, lean conmigo. Léanlo, disfruten, hermano, la victoria consumada. Después el diablo que los había engañado, ¿dónde quedó Daniel? Fue lanzado al fuego que arde con azufre. Chupe, uno ahí sí puede decir, gloria a Dios. Donde ya estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Filipenses 2:9-11. Quiero que todos como iglesia leamos este texto. Filipenses 2:9-11. Y leámoslo con todo el corazón. A la 1, a las 2 y a las 3. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre.